sensibilidades el día de hoy, la próxima semana ya empezamos con los conceptos. Vamos a ver lo que van a ser las sensibilidades somáticas, principalmente hablando de lo que viene a ser propiamente el dolor. En primer lugar, ¿cómo definiríamos el dolor? Ese es el estímulo. Eso, es una sensación, no se olviden. El dolor es una sensación. Esta sensación se genera directamente por estímulos que van a provocar algún daño o lesión en los tejidos, o al momento que estén por lesionarse los tejidos, va a generarse propiamente lo que es la sensación de dolor. Entonces podríamos definirlo como una sensación molesta, desagradable, irritable, como quieran ponerlo, que nos informa acerca del daño que se está generando en nuestros tejidos. Eso va a ser propiamente el dolor. Y, en primer lugar, hay dos tipos de dolor. Fisiológicamente hablando, el dolor se clasifica totalmente en lo que viene a ser el dolor lento y el dolor rápido. El dolor rápido es el dolor que percibimos en el momento en que se genera la lesión en el tejido. También se lo conoce, o clínicamente mejor se lo conoce, como dolor agudo. En cambio, al dolor lento se lo va a conocer como el dolor crónico. Y es propiamente el dolor que percibimos mientras permanezca el daño en el tejido. No nos olvidemos que, por ejemplo, si nos cortamos, en el momento que nos generemos el corte, vamos a tener lo que viene a ser el dolor rápido, el dolor agudo. Pero la piel no se regenera en ese momento. Va a tomar días en empezar a regenerarse, dependiendo de lo que viene a ser propiamente la capacidad de regeneración de la piel, así como también el área de lesión, etc. Mientras permanezca el daño, vamos a seguir percibiendo dolor. Pero este daño ya no es el dolor agudo, es un dolor crónico. Esas son nuestras dos principales diferencias en el dolor. El dolor rápido o agudo, no se olviden, es el dolor que percibimos al momento en que se genera la lesión en el cuerpo, en el tejido. Y el dolor crónico es el dolor que permanece mientras permanezca dicha lesión. Hay veces en que el dolor agudo es bastante corto, bastante rápido, porque el daño se hace de forma inmediata y se retira el estímulo que está generando el daño. Y otras veces el dolor agudo puede durar un poco más de tiempo porque el estímulo que genera el daño sigue en el cuerpo. Por ejemplo, si yo me corto, un pequeño corte, el dolor agudo es rápido y luego voy a tener el dolor crónico. Pero si me clavo una astilla o una espina, mientras permanezca ahí, seguimos con el dolor agudo. En el momento que retiro esa espina, ahí va a aparecer entonces el dolor lento, el dolor crónico. Los receptores de dolor, quiere decir las terminaciones nerviosas libres, que son las que nos dan la sensación de dolor, pueden recibir una gran variedad de diferentes estímulos que puedan provocar lesiones en los tejidos. No nos olvidemos que estas terminaciones nerviosas van a activarse directamente por alteración y modificaciones en sus membranas celulares, lo que va a provocar el potencial de acción. Así que los estímulos pueden ser muy variados. Por lo mismo, no se olviden, hay múltiples formas en que se puede lesionar el tejido. Pueden ser estímulos mecánicos, por ejemplo, estiramientos, cortes, golpes. Por otro lado, podrían ser también estímulos físicos, como lo que viene a ser el calor, la fricción. Estímulos químicos, como por ejemplo, dentro de los estímulos químicos, podríamos encontrar, por ejemplo, lo que viene a ser ácidos, o incluso sustancias químicas liberadas por las células que se encuentran bajo tensión o daño, y estas sustancias químicas pueden activar estos receptores. Por ejemplo, los mediadores químicos de la inflamación, así como otros productos degenerativos de las membranas celulares y de las células dañadas. De igual manera, los mediadores químicos de la inflamación pueden actuar sobre los receptores de dolor, sobre los nociceptores, y activarlos, generando entonces un estímulo. Como estamos viendo, a veces los que vienen a ser propiamente los mediadores químicos de la inflamación
No se están liberando porque el tejido esté dañado, sino porque se está inflamando. Por otro lado, hay también estímulos que no necesariamente tienen que generar un daño, pero antes de provocar el daño ya están provocando la activación de los nociceptores. En ese caso, por ejemplo, tenemos la isquemia. La falta de oxígeno hará que las células empiecen a liberar sustancias, como lo que viene a ser, por ejemplo, el factor de necrosis tumoral, que puede activar también a los nociceptores. Además de otros productos degenerativos, como por ejemplo la formación de ácido láctico, ácido pirúvico, que podrían también activar a los nociceptores, generando también una sensación de dolor. El espasmo muscular, de igual manera. A medida que el músculo se mantiene en contracción tónica prolongada, va a provocar entonces un estrés y tensión sobre las células, no solo las mismas células del músculo, por ejemplo, también podemos ver lo que viene a ser el tejido fibroso de los tendones o los órganos que rodean este músculo, generando entonces una irritación en los mismos que se traduce propiamente en lo que viene a ser el dolor. Es por eso que, por ejemplo, en lo que viene a ser el espasmo muscular, el calambre, por ejemplo, no está dañando el músculo, pero genera un dolor bastante intenso. De igual manera podemos ver, por ejemplo, todo lo que viene a ser los espasmos que se producen, por ejemplo, a nivel intestinal o a nivel uterino. Se va a generar entonces una contracción del músculo liso, ya sea del intestino o del útero, genera dolor. Y en el momento en que se relaja, como ya no hay el estímulo de espasmo muscular, desaparece el dolor. Pero luego de un momento vuelve a contraerse el músculo, vuelve a aparecer el dolor. Y así, es un dolor que aparece, desaparece, aparece, desaparece. La característica que tiene el dolor, por ejemplo, del cólico intestinal, cólico biliar, o es el dolor también que se ve en los cólicos premenstruales, o esa contracción del músculo liso, o también durante el trabajo de parto. Cada que se contrae el útero aparece el dolor, cada que se relaja el útero desaparece el dolor. Una característica además que tienen los receptores de dolor es que no pueden adaptarse a su estímulo. Son de naturaleza no adaptativa. Siempre que se genera un daño, se van a activar y van a enviar esa información. Lo que quiere decir, no importa cuántas veces podamos lesionarnos, siempre vamos a percibir el dolor. De lo contrario, si estos receptores se adaptaran a sus estímulos, desaparecería esa sensación de dolor y desaparece esa información del daño que se está generando en nuestros tejidos, lo que puede ser mucho más contraproducente. Si no sintiéramos dolor, por ejemplo, y tenemos una fisura costal, podríamos generar algún movimiento que termine de fracturar a la costilla. O por otro lado, nos hemos caído, nos hemos torcido y lesionado el tobillo, nos levantamos y tratamos de caminar, y más bien terminamos fracturando el tobillo o complicando aún más la lesión. Por eso no tienen una naturaleza adaptativa, no pueden adaptarse. Además, la velocidad de la lesión está relacionado mucho con lo que viene a ser el estímulo y la intensidad del mismo dolor. Entre más rápido se genera la lesión en el tejido, mayor intensidad se percibe en lo que viene a ser el dolor. Entre más lento se genera la lesión, menor intensidad. Esto con el dolor rápido o agudo. En cambio, para el dolor lento, entre mayor sea el área lesionada, mayor será la sensación de dolor. Entre menor sea, menor la sensación de dolor. Es por eso que a veces podemos tener una lesión que si se ha generado con suficiente lentitud, no lo vemos casi percibido. Ha generado esa lesión con dolor. Pero puede haberse lesionado un área muy grande y después lo podemos percibir. El ejemplo de eso, una quemadura solar. Cuando están bajo el sol, ¿sienten que se queman? ¿Les genera algún dolor? Cuando están bajo el sol, realmente sienten el dolor. ¿O perciben el dolor ya después de que se han quemado? El ardor. Por eso, el ardor es dolor. Una forma de dolor. Ya en semiología
Y un poco en práctica también de fisiología van a aprender que el dolor no se siente de la misma manera y hay diferentes tipos de dolor. Pero, como les decía, generalmente cuando estamos bajo el sol no percibimos el daño. Por lo tanto, el dolor no existe o casi no se percibe. Sí sentimos calor, pero no dolor. ¿Y qué pasa unas horas después o unos minutos después de que hemos salido del sol? El dolor ya es demasiado intenso, porque es un área de la piel bastante amplia en la que se activa. Por otro lado, si yo tomara, por ejemplo, un alfiler al rojo vivo y solo la punta la coloco en la piel, el dolor va a ser bastante intenso. Está el rojo vivo, la lesión se ha generado de una forma rápida, bastante violenta, lo que me va a generar una intensidad bastante amplia en el dolor. Pero después, como el área es muy pequeñita, solo ha sido la punta del alfiler al rojo vivo, como el área es bien pequeña, casi no se percibe dolor. Tanto la velocidad de lesión como el área de lesión tienen que ver mucho con lo que viene a ser la intensidad. Hay estímulos que pueden generar una lesión rápida, pero también hay estímulos que toman bastante tiempo en generar esa lesión. Estímulos que toman tiempo, por ejemplo, en generar la lesión e inflamación, ya que a medida que el tejido va inflamándose va lesionando el mismo tejido. O por otro lado, por ejemplo, lo que viene a ser el metabolismo no oxidativo en el músculo. Al momento del ejercicio difícilmente se siente el dolor por la acumulación de ácido láctico o pirúvico. Pero después de que hicimos el ejercicio, inclusive horas después, aparece el dolor por la acumulación de ácido láctico o pirúvico. Ya que la lesión ha sido muy lenta, pero es un área bastante grande, toda una masa muscular que tiene gran cantidad de ácido láctico o pirúvico. De igual manera, así como tenemos dos tipos de dolor rápido o agudo, dolor lento o crónico, también vamos a tener dos vías de transmisión del dolor. Claro, todas las dos vías, todas estas vías se encuentran dentro de lo que viene a ser el fascículo anterolateral, donde vienen todas las señales sensitivas de terminaciones nerviosas libres, como el dolor, señales térmicas, tacto groseo, cosquilleo, dolor, señales sexuales, etc. Vamos a tener entonces una vía rápida, que es la que se encarga de transmitir el dolor agudo, y una vía lenta, que es la que se encarga de transmitir el dolor crónico. La vía rápida es la vía neoespinotalámica. El fascículo neoespinotalámico, entonces, es aquel fascículo que va a transmitir las señales que se generan al momento que se está generando la lesión, el dolor agudo. Luego tenemos el fascículo paleoespinotalámico, el cual va a transmitir las señales una vez que se ha generado el daño y mientras este permanezca. Es la vía de transmisión lenta, es la vía que va a transmitir el dolor de tipo crónico. Como les decía, ambas se encuentran dentro de lo que viene a ser la vía anterolateral de las señales sensitivas generales, junto con lo que son propiamente las señales térmicas, las señales de cosquilleo, etc. Para localizar adecuadamente el dolor, depende mucho de lo que viene a ser el área de la corteza cerebral donde está llegando esa señal sensitiva. Puede ser, por ejemplo, que esté llegando a la parte superior del lóbulo parietal, por lo tanto sabemos entonces que esa señal puede provenir de la parte media de la extremidad inferior, alrededor de las rodillas o tal vez en el muslo. Un poco más lateral es el tronco, un poco más lateral, cerca ya del lóbulo temporal, ahí tendríamos señales de dolor que provengan de la cabeza, de la cara. Además, la vía paleoespinotalámica, como sabemos, todas las vías sensitivas, ya sea por la vía de la columna dorsal, el disco medial o la vía anterolateral, siempre van a llegar primero al tálamo y de aquí se van a distribuir. Las señales de lo que viene a ser el fascículo neoespinotalámico llegan fácilmente al tálamo, al hipotálamo y de ahí se distribuyen a la corteza. Pero el fascículo paleoespinotalámico llega al tálamo y el hipotálamo y sí, hay señales que se van a transmitir hacia la corteza cerebral, pero al mismo tiempo hay señales que se van a transmitir hacia los núcleos de formación reticular, la región tectal y la zona gris periacuental.
quiere decir? Va a transmitirse a bases del encéfalo, a núcleos encefálicos en la base que pueden generar funciones directamente dentro del encéfalo. Se conoce como la proyección paleoespinotalámica. Y cabe resaltar que estos núcleos son principalmente estimuladores del sistema nervioso central. Dentro de ellos hay neuronas que pueden liberar tanto acetilcolina como noradrenalina, así como también generar potenciales de acción que puedan distribuirse a otras regiones del encéfalo. Lo que quiere decir que cuando se genera la señal de dolor y se activa la proyección paleoespinotalámica, este potencial de acción del dolor va a transmitirse a estas tres áreas: núcleos de formación reticular, región tectal y zona gris periaqueductal. Y va entonces a activarse el encéfalo. El dolor activa el cerebro. El dolor nos podría inclusive despertar. Es por eso que, por ejemplo, cuando llega un paciente inconsciente a emergencias, van a ver, y ustedes mismos lo van a realizar, lo primero que se realiza es un pellizco. Le pellizcamos al paciente. Tratamos de generar un estímulo doloroso. Si el paciente reacciona ante ese pellizco, no necesariamente tiene que abrir los ojos, pararse, levantarse. Basta con que nuestro paciente, por ejemplo, solo haga un movimiento y se queje levemente. Con eso sabemos entonces que nuestro paciente no está en coma, porque está logrando activarse su encéfalo. Un paciente alcoholizado, por ejemplo, está completamente botado en el suelo. Le pellizcamos y solo hacen, ya, está solo dormido por el alcohol, nada más. Pero si lo pellizcamos y no tiene ninguna respuesta, lo más probable es que nuestro paciente esté en un estado de inconsciencia mucho más profundo, posiblemente un estado de coma. El dolor nos despierta. ¿Cuántas veces, por ejemplo, se habrán despertado a medianoche por algún dolor? O por otro lado, cuando les duele algo pueden dormir. Exacto. ¿Por qué? Nos está generando una activación encefálica. Podemos generar lo que viene a ser la interrupción quirúrgica del dolor. Esto lo hacemos principalmente mediante lo que viene a ser la anestesia. No se olviden. Si nosotros utilizamos anestésicos locales, como lo que viene a ser la lidocaína, la privacaína, estamos bloqueando los canales de sodio de la neurona, generando entonces la imposibilidad del potencial de acción. Y como no llega el potencial de acción al cerebro, no se genera la sensación de dolor. Sí está el estímulo, pero no se está generando la sensación porque no llega el potencial de acción directamente hacia el encéfalo. Pero no es la única manera en que puede disminuir la sensación de dolor. De hecho, nuestro propio cuerpo tiene su sistema analgésico. Para que nos vayamos entendiendo, en primer lugar, analgesia es el término médico que significa sensación dolorosa. Así que hiperalgesia vendría a ser aumento de la sensación dolorosa, hipoalgesia, disminución, y analgesia, ausencia de la sensación dolorosa. Entonces, nuestro cuerpo, nuestro sistema nervioso, tiene su propio sistema analgésico. Tanto a nivel de lo que viene a ser el cerebro, así como también a nivel de la médula espinal, tronco encefálico, etc., encontramos conexiones que se van a encargar de controlar la sensación de dolor. Primero, todas estas neuronas, tanto de la vía neoespinotalámica como la vía paleoespinotalámica, utilizan un neurotransmisor específico, la sustancia P. P es de pain, de dolor en inglés. Este neurotransmisor es el que se activa dentro de estas neuronas. Por lo tanto, se lo considera como el neurotransmisor del dolor. Ahora que no tiene nada que ver con lo que viene a ser la acetilcolina, la adrenalina, etc. Es su propio neurotransmisor. Las neuronas, las vías neuronales de dolor, liberan sustancia P. Y es la sustancia P, obviamente, la que dentro del encéfalo genera la sensación de dolor. Porque es el único neurotransmisor que activa todos estos núcleos, que activa todas estas partes, inclusive a nivel de la corteza cerebral. Y nuestro cuerpo tiene la forma de bloquear la liberación de sustancia P y sus receptores.
Una vez que llega la señal dolorosa directamente al sistema nervioso central, principalmente a los núcleos de la proyección paleoespinotalámica, como estamos viendo aquí, lo que viene a ser propiamente los núcleos de formación reticular, la zona gris periacueductal, la región tetal. De ahí van a empezar a bajar neuronas. Estas neuronas van a bajar directamente hacia la protuberancia y la médula espinal y van a hacer sinapsis con neuronas que van a liberar encefalinas y endorfinas, que son propiamente los opioides cerebrales. Tanto las encefalinas como las endorfinas tienen la capacidad, primero, de disminuir la secreción de sustancia P y, más importante aún, de bloquear los receptores de sustancia P en las sinapsis. Estos opioides cerebrales, por lo tanto, bloquean el potencial de acción de las vías de transmisión del dolor. Son las encefalinas y las endorfinas. Además, si bien las encefalinas son las principales que van a disminuir la sensación, van a bloquear el potencial de acción, las endorfinas también lo bloquean, pero actúan también en otros núcleos encefálicos, generando más bien una sensación de tranquilidad, de reposo, de inclusive relajación o placer. Son propiamente nuestras endorfinas, los neurotransmisores que pueden generar, por ejemplo, lo que viene a ser el placer, que nos puede llevar a la adicción. Si algo se siente muy placentero, es porque se libera buena cantidad de endorfinas, no solo de dopamina o serotonina, se libera una amplia cantidad de endorfinas. Eso es lo que nos genera una gran sensación de placer. Y hay muchas personas que pueden tener una alteración en esa secreción de endorfinas, se secreta en múltiples cantidades y se vuelven adictos a esa secreción de endorfinas. Por lo tanto, se vuelven adictos a lo que les genera la secreción de endorfinas. Múltiples tipos o formas de adicciones que se pueden generar, y no se olviden, todo depende sobre esa endorfina. Lo que también nos indica que pueden haber personas que se pueden volver adictos al dolor. Porque como el dolor provoca la liberación de endorfinas, esto también podría provocar que la persona se vuelva adicta al dolor, y que más bien lo mantenga no como una sensación desagradable, sino como una sensación placentera. Puede generar todas esas situaciones. Como les decía, las endorfinas y encefalinas nos van a bloquear entonces, inhibir la liberación y principalmente la activación de los receptores de la sustancia P. Hay situaciones en que a veces solo se libera gran cantidad de sustancia P sin que haya, por ejemplo, una activación del receptor. Como estábamos viendo antes, eso depende de lo que vienen a ser las alteraciones que puedan generarse en los axones o en otras partes de las neuronas que podrían generar un potencial de acción. Por lo tanto, no se generaría lesión, pero esa potencial de acción que se está activando por la vía neuronal va a llegar al sistema nervioso, el cual lo interpreta como una señal de dolor. Ahí es donde tenemos, por ejemplo, lo que son las neuralgias. Y no solo se ven neuralgias, se puede ver a veces en algunas otras patologías. Sin necesidad de que haya una lesión, se libera gran cantidad de sustancia P. Una de las patologías donde recientemente se ha descubierto esto es propiamente lo que viene a ser la fibromialgia. La fibromialgia es una enfermedad en la cual empieza a generarse dolores constantes a nivel muscular y articular. Pero se pensaba hasta hace unos años que eran lesiones que podían generarse en los músculos, tendones o tal vez en los nervios. Estudios recientes han demostrado que en realidad la fibromialgia es una forma de neuralgia. Es una forma de dolor que se genera por liberación excesiva de sustancia P, ya que se ha visto que en el momento en que estos pacientes perciben dolor, su líquido cefalorraquídeo está saturado de sustancia P. Más bien en el momento en que desaparece el dolor, casi no existe sustancia P en su líquido cefalorraquídeo. Entonces se está viendo que en realidad no es una lesión muscular, es una forma de neuralgia, ya que las neuronas están liberando gran cantidad de sustancia P.
lo que hace que el cerebro perciba dolor en diferentes partes del cuerpo de una intensidad, podríamos decir, de moderada a grave. Y no nos olvidemos que las endorfinas y encefalinas son los opioides cerebrales. Lo que quiere decir que los opioides farmacológicos tienen la misma función. Bloquean las señales de dolor. ¿Qué opioides conocen? No, la dipirona no es opioide. Tampoco. ¿Ellos no conocen ningún opioide? No. Marihuana, ¿sabes? ¿Ves? ¿Es opioide? Claro. Es un derivado de las plantas de opio. Todo viene del opioide. Es de la misma forma, es de la misma familia de plantas del opio. ¿Alguno más? O sea, no conocen propiamente la morfina, el opioide más poderoso que tenemos. La morfina es el opioide más poderoso que tenemos. Cuando tenemos pacientes con dolor extremadamente fuerte, por ejemplo, pacientes con cáncer terminal, lo único que les hace efecto para eliminar la sensación de dolor es la morfina. Por eso solo la manejamos de forma intrahospitalaria, porque no queremos que se genere ningún tipo de tolerancia o resistencia ante la morfina, porque después no tenemos ningún otro opioide que pueda bloquear el dolor. Más potente que la morfina no tenemos. Farmacológicamente, además, tenemos tramadol, que es un opioide, codeína, que también es opioide, y lo utilizamos también como antitusivo, porque nos bloquea también el reflejo de la tos. Antiguamente se tenía, por ejemplo, la oxicodona y la hidrocodona, comúnmente conocidos como Vicodin, solo que generaba demasiada adicción, por eso se dejó de utilizar. El tramadol que tenemos no genera tanta adicción, y la codeína generalmente solo se utiliza para la tos, pero por eso hay que tener mucho cuidado en la dosis. Hay personas que con una cuchara de codeína no les pasa la tos y se toman otra cuchara y más bien empiezan a dejar de percibir dolor. ¿Por qué? Está dejando de tener un efecto antitusivo y también está empezando a tener un efecto analgésico. Podemos generar también una inhibición sensitiva con respecto a lo que viene a ser el dolor. Recordemos que el dolor proviene gracias a la liberación de un neurotransmisor. Y hemos visto antes que las sinapsis a veces pueden repetirse de forma tan rápida y repetitiva que eventualmente desaparece por completo el neurotransmisor, ¿verdad? Lo que nos lleva a la fatiga sináptica. Y la inhibición sensitiva utiliza estos mecanismos. Quiere decir, se incrementa un poco la señal de dolor para que sensitivamente desaparezca el neurotransmisor y entonces desaparezca la señal de dolor. Por ejemplo, si alguna vez están con un músculo adolorido, lo primero que hacen es masajearlo, ¿verdad? Ese masaje incrementa la señal de dolor, pero lleva más rápido a la fatiga. Después del masaje disminuye o desaparece la sensación de dolor. Esa es una inhibición sensitiva. Así que si alguna vez, ya sean sus abuelos, etcétera, se golpeaban, etcétera, cuando eran niños, ¿qué hacían? Exacto. E inclusive a veces decían, ¿no? Calma, calma. Algunos abuelitos inclusive decían, se van a hacer la colita de rana, ¿verdad? Exacto. Tiene su base científica, es una forma de inhibición sensitiva. De esa manera vamos a disminuir la sensación de dolor también. Lo mismo podemos hacer mediante estimulaciones eléctricas. Lo que generalmente se hace para tratamientos crónicos del dolor es utilizar una estimulación eléctrica. El paciente se le hace pequeñas cargas eléctricas a nivel neuronal, provocando entonces también que llegue rápidamente a la fatiga sináptica. De esta manera, generando una disminución en la sensación del dolor. Porque no se olviden
estos receptores no tienen capacidad de adaptación, no pueden adaptarse al estímulo, siempre va a haber dolor, pero lo percibimos con menor intensidad gracias a nuestros sistemas de analgésicos cerebrales. Un tipo de dolor bastante especial viene a ser propiamente lo que es el dolor referido, y es una característica del dolor visceral. Y se genera una confusión en la percepción de la localización del dolor. Esto se debe principalmente a que las fibras viscerales, las que vienen de los órganos internos, y las fibras cutáneas utilizan la misma neurona dentro de lo que viene a ser la médula espinal para transmitir esas señales al sistema nervioso central, tanto para la vía paleoespinotalámica como para la vía neoespinotalámica. Se van a generar entonces circuitos de convergencia. Las señales sensitivas dolorosas de los órganos internos utilizan las mismas neuronas que las señales sensitivas dolorosas cutáneas. Como generalmente la corteza cerebral no percibe de forma consciente, no percibimos la posición de nuestros órganos, cuando se genera una señal dolorosa en ese órgano, no lo tomamos como si viniera del órgano, nos confundimos y lo tomamos como si viniera de la piel. Viene de aquí el dolor, es el órgano el que está generando la señal. Pero como generalmente no lo percibo conscientemente, me confundo y pienso que viene de esta parte, de la parte cutánea. Es ahí donde viene lo que se conoce como dolor referido. El dolor referido es todo dolor que se siente, uno, en un área distinta del punto de lesión, o dos, en un área más grande al punto de la lesión. Dos ejemplos de estos dolores, ahí tenemos por ejemplo la apendicitis, que es un dolor que se siente en un área distinta del punto de lesión, o el infarto agudo de miocardio, que es un dolor que se siente en un área más grande al punto de lesión. En el caso del miocardio, las señales sensitivas del corazón se conectan con las mismas neuronas que llevan las señales sensitivas del lado izquierdo del tórax, el brazo izquierdo e inclusive el lado izquierdo del cuello y del rostro. Es por eso que el infarto, aunque está en una zona máximo de 2 centímetros de tamaño del corazón, se lo percibe en toda esta área. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha tenido apendicitis? ¿Dónde empieza el dolor? Estás estudiando medicina, regiones. Cuadrantes abdominales. Ya, exacto. El apéndice, a medida que empieza a inflamarse, va a generar también su señal sensitiva. Y no nos olvidemos que los órganos abdominales están inervados por lo que viene a ser el tronco celíaco, perdón, ganglio celíaco. ¿Y dónde se encuentra el ganglio celíaco? Pues, ¿dónde se encuentra el ganglio celíaco? Nada de aquí. Se forma aproximadamente a nivel del cuerpo vertebral L2, ¿verdad? Justo por debajo del tronco celíaco, que es arterial, está en el mismo lugar. Y eso es, si lo proyectamos hacia adelante, epigastrio. Entonces, ¿dónde va a empezar el dolor de la apendicitis? Aquí, en el epigastrio, aunque el apéndice se encuentra en fosa ilíaca derecha. A medida que va inflamando el apéndice, el dolor va movilizándose. Un poco más inflamado ya compromete también el colon, que tiene también inervación por lo que viene a ser los ganglios mesentéricos, que están un poco más abajo. Entonces el dolor pasa de epigastrio a mesogastrio. Recién cuando el dolor compromete pared abdominal, recién lo vamos a localizar a nivel de la fosa ilíaca derecha. ¿El problema qué? Cuando el dolor ya se localiza en fosa ilíaca derecha, el apéndice está tan inflamado que ya está empezando a comprometer pared abdominal en fosa ilíaca derecha. Quiere decir que está muy cerca
O tal vez ya se ha roto el apéndice y ya estamos frente a una infección mucho más severa. Si yo tengo un paciente con apendicitis y el dolor está en epigastrio, con calma lo voy a llevar a quirófano. No quiere decir que voy a esperar, pero no tengo que correr. En cambio, si ya está en fosa ilíaca derecha, hagamos estudios y demás mientras esté preparándose para quirófano, porque ahí ya no tengo tiempo. Una vez que el dolor está en fosa ilíaca derecha, lo más probable es que ese apéndice está a punto de romperse, si es que todavía no se ha roto. Pero no se olvide, todo proviene por estos circuitos de convergencia que nos generan esa alteración en la percepción del dolor. Otra característica, además del dolor visceral, es que no necesariamente tiene que haber una lesión directa en el órgano para que se genere la sensación de dolor. Puede ser por isquemia, puede ser mediante estímulos químicos como inflamatorios, etc. Por ejemplo, una inflamación de intestino que se genera por una irritación, ya sea por intolerancia a la lactosa o por gases, etc. Van a generar un dolor bastante intenso en algunos casos, pero no están lesionando el tejido. Los espasmos musculares, no nos olvidemos que muchos de los órganos internos son vísceras huecas, como lo que es el esófago, el estómago, el duodeno, el intestino delgado, el intestino grueso, vías biliares, vías urinarias, vesícula, incluso el útero, trompas de falopio, que tienen musculatura, y hemos visto que el espasmo muscular tiene también la capacidad de generar dolor. Otra forma también es la hiperdilatación de víscera hueca. Esto se refiere ya a los órganos principalmente del sistema digestivo. Claro, también puede ocurrir a nivel vesical y a nivel biliar, donde a medida que se va distendiendo, va generando tensión en la parte externa del órgano, lo que se traduce en una señal de dolor. Por eso, si alguna vez, por ejemplo, han comido o tomado bastante volumen de alimento líquido y se ha distendido el estómago, no solo han tenido una sensación de plenitud, también han tenido cierto grado de dolor. O incluso cuando se acumulan gases en el colon, van acumulándose, lo que distiende el colon, y eso también nos genera una sensación de dolor. Otra característica del dolor visceral, y esto es muy importante, es que a nivel del parénquima de los órganos internos, no hay, o casi no hay, nociceptores. Quiere decir, básicamente los órganos internos en su estructura interna no tienen terminaciones nerviosas libres que se activen con la lesión. Entonces, técnicamente no es el órgano el que nos está informando del dolor. ¿Qué será entonces lo que nos informa del dolor? ¿Qué será lo que nos duele si es que no es el parénquima del órgano interno? No todos los órganos tienen músculo. Y de hecho, internamente el músculo tampoco tiene inervación dolorosa. ¿Qué será lo que duele entonces? Todos los órganos internos, no se olvide, están cubiertos por un mesotelio, ¿verdad? Todos tienen una cobertura fibrosa, todos. El corazón tiene el pericardio, el hígado tiene la cápsula hepática, está la cápsula renal, la pleura, el peritoneo, las meninges, la aponeurosis muscular, el periósteo, etc. Son estos mesotelios los que tienen la inervación dolorosa. En otras palabras, no es el corazón el que duele cuando hay un infarto o isquemia, es el pericardio el que genera la señal dolorosa. No es el hígado, no es el parénquima hepático, porque ahí no hay terminaciones dolorosas. Es la cápsula hepática. No es el riñón, es la cápsula renal. No es el pulmón, es la pleura. No es el estómago, es el peritoneo. No es el cerebro, son las meninges. No es el músculo, es la aponeurosis. No es el hueso en una fractura, es el periósteo. Son esos los que nos generan el potencial de acción que se interpreta como dolor. Porque vuelvo a repetir, el parénquima del órgano interno no tiene o casi no tiene
inervación dolorosa. No existen en ellos los nocireceptores, y si existen están demasiado separados. Por lo tanto, la lesión en realidad la va a percibir la parte externa del órgano, su mesotelio que lo cubre. Es por eso que, por ejemplo, nódulos, tumores e incluso cánceres de estos órganos no generan dolor sino hasta que son demasiado grandes, y para entonces incluso ya pueden tener metástasis. Un cáncer hepático, por ejemplo, si el tumor está dentro del hígado, hasta que no tenga por lo menos 3 centímetros no va a comprimir la cápsula hepática. Recién con 2 a 3 centímetros logra generar alteración en la cápsula hepática por el aumento de volumen, lo que ya genera dolor. Pero para entonces, ese tumor puede ya haberse regado en diferentes partes del cuerpo, ya se ha distribuido, ya puede tener una metástasis. Solo localizamos adecuadamente el dolor cuando altera la pared de la cavidad en la que se encuentra ese órgano, ya sea la pared torácica, pared abdominal, pélvica o inclusive craneal. Recién ahí vamos a localizar adecuadamente el dolor. Por eso tenemos esto, lo que viene a ser los sistemas de dolor referido, que los van a estudiar con bastante detalle, lo que viene a ser semiología. Vean, por ejemplo, el dolor del corazón, lado izquierdo del tórax, así como el lado izquierdo de él, así como el brazo izquierdo. Pero se puede confundir con el dolor del estómago, que tiene casi la misma distribución, con excepción que el estómago también baja hacia epigastrio. Vean que tenemos aquí hígado y vesícula biliar, casi en la localización del hígado y la vesícula biliar, pero en un área extremadamente amplia. Todo lo que viene a ser, por ejemplo, esófago, estómago, tiene diferentes proyecciones. Los riñones, por ejemplo, están en región lumbar, pero vean dónde percibimos el dolor renal. Son en el hipogastrio en forma lateral dentro del hipogastrio. Y aquí están los uréteres, pero los uréteres no están anatómicamente aquí. No van a estar en esta posición los uréteres, pero ahí percibimos el dolor de los uréteres. El colon nos va a generar un dolor en hipogastrio. A nivel de lo que viene a ser la zona periumbilical, el mesogastrio, ahí vamos a encontrar lo que viene a ser propiamente, por ejemplo, el apéndice o el intestino delgado, un poquito más arriba del píloro, aunque el píloro se encuentra más hacia la derecha. Sistemas de dolor referido que nos pueden ayudar a encontrar los diferentes tipos de dolor que puede percibir el paciente. Para que se genere realmente la localización de cualquier dolor visceral, tiene que generarse con la unión del dolor parietal. Por eso les decía, del apéndice, aquí empieza el dolor, va movilizándose. Recién cuando llega aquí, quiere decir que ya me ha comprometido pared pélvica, ya ha comprometido la fosa ilíaca derecha. Por eso les decía, cuando el apéndice ya me genera el dolor ahí, la apendicitis, lo más probable es que el apéndice está a punto de romperse, si es que no está ya roto. Porque no se olviden que la posición del 80% de los apéndices son retrosecales, por lo que quiere decir que no deberían estar en contacto con la pared directa de la fosa ilíaca derecha. Si pasa eso, si pasa eso. Si no es retrosecal, el dolor va a empezar ahí, pero va a empezar ahí, no va a empezar aquí arriba. Si no es retrosecal, puede ser inferior, lateral o anterior, eso ya está en contacto con la pared de la fosa ilíaca derecha. Pero la mayoría de los apéndices son retrosecales. Y aquí les muestro el apéndice inervado directamente por nervios que vienen desde T10 hasta L1. Es por eso que aquí empieza a percibirse el dolor. Pero en el momento en que ya compromete ciego y pared pélvica, recién se localiza el dolor adecuadamente a nivel de lo que va a ser la fosa ilíaca derecha. ¿Qué alteraciones clínicas nos puede generar entonces el dolor? Bueno, en primer lugar tenemos la hiperalgesia, que como habíamos visto hace un momento, significa incremento de la sensación dolorosa. La hiperalgesia se debe principalmente a una sensibilidad de los receptores y de las neuronas con una facilidad de formar potenciales.
liberan grandes cantidades de sustancia P. Quiere decir que en vez de sentir un dolor, el paciente, en vez de sentir un dolor, digamos, en una escala del 1 al 10, en vez de tener un 1 o un 2, ese dolor lo percibe como un 8 o un 9. Así que todos aquellos dolores que van a ser 8 o 9 normalmente serían demasiado intensos para ese paciente. Hay una facilitación en la formación de potenciales y liberación de sustancia P. Por otro lado, tenemos las neuropatías, lo que son propiamente las neuralgias. Se activa la vía dolorosa, no el receptor. Estamos hablando de una activación de la vía neuronal. No hay una lesión, solo que se está activando la vía neuronal, generando potencial de acción que libera sustancia P y que el cerebro interpreta como dolor, pero no hay una lesión. Ejemplos bastante característicos de lo que son las neuropatías o neuralgias. Por ejemplo, tenemos lo que viene a ser el herpes zóster. La infección por virus varicela herpes zóster es bastante amplia. La mayoría de los seres humanos tienen este virus porque es del de la varicela. Todos nos hemos contagiado con varicela en algún momento. Si nos ha dado varicela es porque no tenemos una vacuna. Si no les ha dado varicela es porque estaban vacunados. Lo de que se han debido contagiar, lo más probable es que se han contagiado. La característica de los virus herpes, todos los virus herpes, todos los herpes virus, es que no pueden eliminarse del cuerpo. Lo único que hace el sistema inmunológico es encerrarlos, encapsularlos, no hace nada más. Podrían liberarse en el momento en que haya una disminución de la inmunidad. Siempre que disminuye la inmunidad, se va a activar entonces la infección por herpes virus. En este caso, estamos hablando del herpes zóster, el virus de la varicela. Y si bien no afecta al nervio, pero estos virus tienen predilección por infectar tejido alrededor de los nervios. No van a infectar el nervio mismo, pero les encanta estar alrededor de los nervios. La actividad viral alrededor de las vías neuronales es lo que puede provocar la generación del potencial de acción. Y no se olviden que las neuronas de dolor son neuronas delgadas y con muy poca cantidad de mielina. En algunos casos inclusive no tienen mielina. Así que cualquier modificación externa fácilmente puede provocar un potencial de acción. En este caso, lo hace la actividad viral alrededor del tejido neuronal. Si bien el virus no afecta el nervio, pero sí va a estar infectando alrededor de vías neuronales. Y eso va a provocar que las membranas de esas neuronas liberen su potencial de acción. Ese impulso nervioso va a llegar al sistema nervioso, libera sustancia P y el sistema percibe una señal de dolor. La infección por herpes dura máximo 2 semanas. 10 días si es que se toma buena cantidad de antivirales. Como son virus ADN, los antivirales van a funcionar contra estos virus. Contra todo herpes virus funcionan los antivirales que tenemos. Ganciclovir, varaciclovir, aciclovir, etc. Porque son antivirales que atacan única y expresamente los virus tipo ADN. Porque su forma de acción es inhibir la ADN polimerasa viral, así que evita el replicamiento viral. En 2 semanas puede desaparecer la lesión por el herpes, pero el dolor generado por el herpes, eso puede durar inclusive hasta 6 meses. En promedio son 3 meses de dolor. Cualquier tipo de herpes. Cualquier tipo de herpes puede provocar dolor. Puede provocar. Pero el más común es el herpes zóster. Porque además, ¿cómo diferenciamos un herpes zóster de cualquier otro? Las lesiones siempre van a estar en trayectos neuronales. Sí, es por eso que se tienen líneas de lesiones. Por ejemplo, si fuera alrededor del nervio mediano, no sería por aquí la lesión, sería justo en el trayecto del nervio mediano. Por esta parte sería tranquilamente la lesión. Si es una lesión costal, por ejemplo, no está en todo el tórax, está en la parte inferior de las costillas, en líneas. Porque no se olviden que en la parte inferior de la costilla está el paquete vascular nervioso.
Si fueran los dedos, por ejemplo, no sería en todo el dedo, solo serían los lados. Porque es ahí donde se encuentran los nervios. Las lesiones del herpes zóster siempre siguen un trayecto neuronal. Y no se olviden, la lesión podría durar 2 semanas, pero el dolor puede durar hasta un periodo de 6 meses. Otra forma de neuropatía o neuralgia, el tic doloroso, también conocido como neuralgia del trigémino. La neuralgia trigeminal genera bastantes problemas odontológicos. No se olviden que el nervio trigeminal tiene 3 ramos: frontal, maxilar y mandibular. Y cuando se activan cualquiera de los 2 ramos, maxilar o mandibular, este nervio inerva los dientes. Lo que quiere decir que la neuralgia del trigémino o tic doloroso provoca dolor dental. Pero recuerden que no hay lesión, solo es neuralgia, solo está llegando el potencial de acción, porque en algún lado de las vías neuronales se ha activado el potencial. El cerebro percibe dolor de dientes. Y estoy seguro que han tenido un dolor de dientes. ¿Qué tan irritante puede llegar a ser? ¿Creen que esos pacientes van a aguantar ese dolor? El problema es que como son las neuropatías tan raras, y en especial la neuralgia del trigémino o tic doloroso, es una neuralgia extremadamente rara. El problema es cuando se hace el diagnóstico adecuado de neuralgia del trigémino o tic doloroso, ese paciente ya ha perdido por lo menos 2 o 3 piezas dentales. Porque va a ir al odontólogo pensando que tiene algún problema en los dientes. No tiene nada, no han encontrado nada, le han sacado placas de rayos X, han revisado sus dientes, e inclusive puede haber habido algún odontólogo que le ha generado un tratamiento de conductos, ha extraído el nervio del diente, de la pulpa, pero sigue el dolor, lo sigue persiguiendo. Y al final, él mismo o busca a un dentista que le saque los dientes directamente, o él mismo los empieza a arrancar y no desaparece el dolor. Cuando se hace el diagnóstico adecuado de neuralgia del trigémino o tic doloroso, mínimamente el paciente ya perdió 2 o 3 piezas dentales, si es que no ha perdido más. Y claro, no significa un error médico ni nada, eso es lo que es una patología extremadamente rara. No es algo que los odontólogos estén pensando siquiera. Si el médico difícilmente piensa en esto, imagínense un odontólogo. No lo está pensando, no lo está evaluando. Otra forma de neuralgia o neuropatía, y que es la más común, la neuralgia diabética, que se genera propiamente por el exceso de glucosa en el torrente sanguíneo. Más glucosa, más energía para las neuronas, que si son nervios sin mielina, captan rápidamente esa glucosa, lo que estimula su metabolismo y empieza a disparar sus potenciales de acción. Es por eso que en diabetes aparecen fácilmente las neuralgias o neuropatías. La más común, la dolorosa, pero hay pacientes diabéticos que han tenido también neuropatías térmicas, porque también son estas vías las que pueden activarse. Otra alteración clínica que tiene relación con el dolor es propiamente lo que se conoce como el síndrome de Brown-Sequard, la que se genera por alteraciones en la médula unilaterales. No nos olvidemos que habíamos visto en la anterior clase que cualquier lesión medular nos va a alterar de ese dermatoma en adelante. Pero ¿qué pasa si la lesión solo es unilateral? Recuerden algo importante. A nivel de lo que viene a ser la transmisión de las señales sensitivas, las señales generales, táctiles o de receptores específicos, quiere decir, la vía de la columna dorsal y el disco medial, ingresa a la médula, sube por ese mismo lado y solo se vuelve contralateral a nivel del bulbo raquídeo. En cambio, las señales dolorosas ingresan a la médula, se hacen contralaterales y suben al sistema nervioso central. ¿Y qué pasaría entonces si yo lesiono solo un lado
de la médula espinal. En vez de lesionar los dos lados. Cualquier lesión unilateral de la médula, vean. Supongamos que este es el lado derecho, este va a ser el lado izquierdo. Si yo lesiono la mitad derecha de la médula, estoy perdiendo las señales sensitivas de ese mismo lado, las señales sensitivas táctiles generales, pero pierdo las señales térmicas y dolorosas del otro lado del cuerpo. Eso es el síndrome de Brown seco, por lesión unilateral de la médula espinal. Se pierden las señales sensitivas, táctiles, generales, etcétera, del mismo lado de la lesión, pero se pierden las señales térmicas y dolorosas del otro lado de la lesión, desde ese dermatoma en adelante. Entonces, este lado ya no percibe tacto, etcétera, pero sigue percibiendo dolor y temperatura. Y este lado percibe todo menos dolor y temperatura. Eso es propiamente el síndrome de Brown seco, relacionado justo con lo que les había explicado la anterior clase, que la vía de la columna dorsal del disco medial congresa a la médula y sube por el mismo lado y solo se vuelve contralateral en el bulbo raquídeo. En cambio, la vía anterolateral ingresa a la médula, se vuelve contralateral y por ese mismo lado sube hasta la corteza cerebral. Bien, otra forma de dolor, otro dolor característico y específico, lo que viene a ser la cefalea, comúnmente conocido como dolor de cabeza. Así que de ahora en adelante ustedes ya no pueden decir dolor de cabeza, de ahora en adelante para ustedes es cefalea. ¿Y es el cerebro el que duele? No, son las meninges. Y las meninges están en contacto con una gran cantidad de estructuras a nivel craneal. Es por eso que las causas de cefalea se las dividen intracraneales y extracraneales. Causas intracraneales. Bueno, lo primero y lo más obvio, la inflamación misma de las meninges, la meningitis. Pero también podemos tener entre causas extracraneales, intracraneales, podemos encontrar, por ejemplo, lo que viene a ser la modificación de la presión intracraneal. No nos olvidemos que el cráneo es una cavidad cerrada, no tiene dónde expandirse ni dónde contraerse. Así que cualquier modificación de presión interna dentro del cráneo inmediatamente va a irritar a las meninges y nos va a generar básicamente una cefalea, un dolor de cabeza. Una de las causas más comunes de presión intracraneal es la hipertensión arterial. En el resto del cuerpo los tejidos tienen espacio para amortiguar la presión, pero dentro del cráneo no va a haber ese espacio. Como no tenemos ese espacio dentro del cráneo, el aumento de presión arterial indirectamente nos va a provocar que se irriten las meninges y generar cefalea. Lo mismo puede ser, por ejemplo, por un aumento de líquido cefalorraquídeo, inflamación de la masa encefálica o inclusive la disminución de la presión intracraneal. Si alguna vez tienen que sacar una muestra de líquido cefalorraquídeo, no saquen más de 3 a 5 ml dependiendo la altura y edad del paciente. Porque si sacan más de 3 a 5 ml, va a caer tanto la presión de líquido cefalorraquídeo que a ese paciente lo van a tener con dolor de cabeza, con cefalea durante por lo menos 24 horas, hasta que los plexos coroideos recuperen ese líquido cefalorraquídeo. Y a veces puede tardar inclusive 2 o 3 días. Nunca se debe extraer más de 3 a 5 ml de líquido cefalorraquídeo. Y eso depende mucho del tamaño, la altura y la edad del paciente. En un niño, incluso a veces solo se saca 2 ml. Jaqueca o migraña, también conocido como cefalea tensional. Se debe principalmente a lo que viene a ser el estrés. La jaqueca o migraña nos va a generar propiamente lo que es estrés. Y eso genera dolor. Si ustedes ponen a funcionar su celular durante unas 3-4 horas continuas, ¿qué va a pasar?
Se va a calentar. Eso es porque está aumentando su funcionamiento. En el sistema nervioso funcionan de igual manera. Si las neuronas empiezan a funcionar en exceso, lo que es el estrés, ese funcionamiento excesivo de las neuronas va a provocar una modificación en su metabolismo. Lo que va a, primero, generar calor. Segundo, mayor necesidad de nutrientes y mayor liberación de productos metabólicos. Esto va a provocar que haya mayor flujo de sangre y de oxígeno, facilidad de liberación de neurotransmisores y al mismo tiempo se empiezan a acumular productos de desecho a nivel del líquido cefalorraquídeo, que luego va a ser eliminado, pero que en conjunto irritan a las meninges y nos producen cefalea. Esa es la jaqueca o migraña, la cefalea tensional por estrés. Por eso mismo, dentro del tratamiento de la migraña, no solo está la utilización de medicamentos para disminuir el dolor, que son los analgésicos, sino que al mismo tiempo está la indicación de que el paciente disminuya los estímulos sensitivos. Tiene que disminuir la cantidad de luz, ruidos, olores e inclusive táctiles y gustativos que puedan haber. Y obviamente, tiene que descansar, porque si su sistema nervioso no se relaja, nunca va a desaparecer ese dolor. ¿Cuántos de ustedes tienen migrañas o han tenido? ¿Desaparece fácilmente el dolor o realmente tienes que estar en un ambiente oscuro con poco ruido, poca luz? Lugar oscuro para que no se sienta tan fuerte. Por eso. Exacto. Se necesita disminuir el estímulo y funcionamiento del sistema nervioso. Por último, dentro de las causas intracraneales encontramos lo que viene a ser el alcohol. El alcohol también va a generar cefalea. Pero, ojo, no lo hace de forma directa, sino lo hace de una forma indirecta. Ya que el alcohol lo que provoca es deshidratación. Y obviamente, en todo el cuerpo la deshidratación no va a generar mucha alteración. Básicamente por el principio de que todo el cuerpo tiene espacio para purificarse. Menos la cavidad craneal. La deshidratación a nivel craneal va a provocar una irritación de las meninges, generando entonces una cefalea. Si no se deshidrataran con el alcohol, no habría dolor de cabeza. En otras palabras, quieren evitar la resaca, hidrátense bien cuando vayan a beber. Hidrátense bien cuando vayan a beber. No es lo único. Van a ver que dentro de todas las actividades profesionales, ¿cuáles son los entornos profesionales donde más se bebe, podríamos decir? No por alcoholismo, ojo. Están estudiando una de las carreras profesionales donde más debe. ¿Sí? Ojo, no estoy hablando de que no por alcoholismo. No por alcoholismo, sino que y hay que ser sinceros. Algo que incluso les recomiendo desde ahora. Cuando vayan a sus provincias y sus pacientes les inviten a algún lugar, a menos que estén de turno, no lo rechacen de primera y si se ven obligados, vayan nomás. En provincia, rechazar una invitación es un pecado capital. No solo les van a invitar a un festejo, celebración y demás. En provincia realmente a los médicos los tratan bastante bien porque como cuidan a las personas, les ayudan en su salud, etc. Son personas bastante agradecidas. Y dentro de la fiesta les van a invitar trago, bebida. De igual manera, traten de no rechazar. Claro, hay formas de poder decirlo, pero en algún momento no van a poder librarse de eso. Y el detalle, los que van a provincia y conocen van a saber esto, en provincia realmente no es una copita y ya. Es beber en grandes cantidades. Y el médico tiene que saber cómo beber. Porque inclusive hay muchos médicos que tienen
La mayoría de las personas pueden llegar a tener solo 2 o 3 ahijados. Los médicos pueden llegar a tener por lo mínimo 10 o 15 ahijados. En especial si trabajan en provincia. Así que tienen una buena cantidad de razones por las cuales les van a querer evitar bebidas. Y rechazarles la bebida también es un pecado capital. Es muy difícil. Sí, hay maneras, hay formas, incluso se le puede decir más rato tengo que volver al hospital, etcétera y demás. Pero por lo menos con 1 o 2 copas vamos a estar. Y hay que saber controlar eso. Una de las mejores maneras, siempre que vayan a beber, primero, nunca mezclen alcoholes. Mezclar alcoholes es algo malo. Segundo, traten de evitar bebidas fermentadas. Las bebidas fermentadas generan mayor grado de deshidratación porque vienen con gran cantidad de glucosa. Es mejor las bebidas destiladas. Y sin importar cuál sea la bebida, siempre tómenla con agua. Siempre con agua. No con gaseosa, no con jugos azucarados, no. Porque así no se van a deshidratar. Y de hecho, tomando un poco de trago por un poco de agua, lo están diluyendo, lo que ayuda a aguantar mucho más. Ya van a ver, cuando vean fiestas y demás, cuando ya estén en el internado, o incluso si ya conocen médicos y van, se han debido dar cuenta que los médicos beben y casi no tienen problemas. Pero es porque en realidad no están bebiendo tanto alcohol, en realidad lo están diluyendo con agua. La mayoría de los médicos, además, no beben tanto bebidas fermentadas como la chicha, la cerveza, el vino. Beben bebidas destiladas, principalmente ron, singani, whisky, etc. Y lo toman con hielo o lo toman con agua. Quiere decir, lo diluyen. Lo diluyen, evita la deshidratación y al diluirlo no se toma tanto alcohol. ¿Y por qué les digo traten de evitar bebidas fermentadas o de mezclar alcoholes con azúcares? Porque no se olviden que las bebidas fermentadas vienen de azúcar. La fermentación de la glucosa de los azúcares produce alcohol. Y si ustedes toman una bebida fermentada, va a seguir fermentándose, aumentando el grado alcohólico en su estómago. Y si ustedes lo mezclan con azúcares, como un ron con cola o un chuflay, ¿qué está pasando? Ese azúcar en su estómago va a seguir transformándose en alcohol también. O sea, mayor grado alcohólico va a tener la bebida a medida que va quedándose en el estómago. Por eso no se lo debe consumir con azúcares. Y como el azúcar se absorbe, es osmótico y elimina también mayor cantidad de agua, más rápido también nos deshidratamos. Si alguna vez han ido a una fiesta y han bebido singani y ron, al día siguiente no tenían tanta resaca. Sí molestia estomacal por el alcohol, pero no resaca. Pero si han ido a una fiesta y se han mareado con vino, chicha, guarapo o cerveza, la resaca es total. Aprendan a beber. Todo con moderación, siempre. El alcohol nos va a generar ese tipo de cefalea intracraneal. Tenemos también causas extracraneales. Dentro de las causas extracraneales tenemos en primer lugar espasmos musculares. Ojo, si yo tengo un espasmo de bíceps no me va a generar cefalea. Todo músculo que tenga inserción en los huesos del cráneo, músculo temporal, macetero, occipitales, frontal, inclusive esternocleidomastoideo, todos estos músculos, en el momento en que generen un espasmo, traccionan a los huesos del cráneo, generando irritación en las meninges y por lo tanto cefalea. Irritación de vías respiratorias superior, cualquier tipo de irritación de vías respiratorias superior, resfríos, rinitis, incluso sinusitis. La sinusitis en especial, senos etmoidales o frontales, están a menos de medio milímetro de la meninge, fácilmente la pueden irritar, generando una cefalea. Alteraciones oculares, ojo, no solo se refiere a alteraciones visuales. Sí, las personas que tienen mala vista van a tener cefalea. Eso se debe principalmente a tensión, a estrés, porque hacen esfuerzo para leer. Y eso irrita propiamente las meninges a nivel del lóbulo occipital. Pero también cualquier alteración dentro de la órbita. El hueso de la órbita es bien delgado, así que cualquier aumento de presión a nivel orbitario
a nivel ocular, inflamación, irritación en la órbita, también nos va a generar una cefalea. La localización del dolor ayuda bastante. Por ejemplo, cuando es un dolor, una cefalea occipital principalmente, generalmente son visuales. Frontales son generalmente respiratorias o inclusive por estrés, aunque las migrañas generalmente pueden empezar de modo frontal, pero luego terminan con una cefalea holocraneal, quiere decir a todo el cráneo. Una cefalea por contracción, por ejemplo, del esternocleidomastoideo es principalmente temporal o parietal, no va a ser tanto occipital ni frontal. Dependiendo de la localización es lo que nos puede generar alguna identificación de la cefalea. Pero a veces la localización es bastante indistinta, como en la migraña, que se vuelve holocraneal. Entonces, ¿cómo diagnosticamos la cefalea? Es por simple proceso de eliminación. Tenemos 7 causas. Así que si tenemos un paciente con cefalea, vamos a empezar a eliminar, a ver cada causa. ¿Tiene fiebre o algo? No, no es meningitis, porque no hay ningún signo meningio. Perfecto. Tal vez esté resfriado. No, tal vez tiene sinusitis. Tampoco. ¿Ha ido a beber? No. Espasmos musculares tampoco los tiene. Ve bien, no tiene ningún problema en presión ocular, tampoco hemos encontrado inflamaciones. ¿Qué nos queda? Nos queda modificación de presión o una migraña. Veo su presión arterial, 170. No, tampoco es presión. Cefalorraquídeo, no hay signos meningios. ¿Qué nos quedó? Fácil, ya tiene su diagnóstico. Migraña. Proceso de eliminación. Creo que ahora ya entienden por qué cuando tenemos un paciente con cefalea también nos genera cefalea. Porque encontrar la causa es bastante amplio. Es un paciente con el que vamos a hacer una gran variedad de estudios. La otra sensibilidad importante que viene por la vía anterolateral, las señales térmicas. Hay 3 receptores térmicos distintos. No se olviden que también son terminaciones nerviosas libres que utilizan propiamente la vía anterolateral, así que son vías neuronales delgadas y con muy poca o nada de mielina. Existen 3 receptores térmicos. Vamos a tener uno, el receptor de calor, 2, el receptor del frío y un receptor para el daño térmico. Quiere decir, el dolor ya sea por calor o por frío. Quemarnos con calor o quemarnos por congelamiento genera el mismo dolor, porque solo es un tipo de receptor. Lo único que nos identifica si nos hemos quemado con calor o nos hemos quemado con frío es que antes de que aparezca el dolor o se activaron los receptores de calor o se activaron los receptores de frío. La característica de estos receptores, en primer lugar, es que sí presentan un mecanismo de adaptación, a diferencia de los nociceptores que no se adaptan. Pero su adaptación no es rápida, es una adaptación intermedia. A veces inclusive toma días en poder adaptarse a modificaciones y variaciones de temperatura. Además que estos receptores utilizan el mecanismo de sumación espacial para poder precisar las sensaciones térmicas. ¿Qué quiere decir? Que entre mayor cantidad de receptores se activen, con mucha mayor facilidad podemos percibir variaciones térmicas. Si yo dejo caer, por ejemplo, una gota de agua con 5 grados de diferencia de temperatura a mi piel, lo voy a percibir. Pero si dejo caer una gota de agua con medio grado o 1 grado de diferencia de mi temperatura corporal, no lo voy a percibir. En cambio, si introduzco todo mi brazo en un balde que está a medio grado de diferencia de la temperatura corporal, lo percibo, porque activo mayor cantidad de receptores. ¿Qué quiere decir? ¿De cómo lo pueden evidenciar? Fácil, cuando están con frío, entre más piel tengan expuesta a la temperatura ambiente, más frío van a sentir. En cambio, si no exponen tanta piel, por ejemplo, están con guantes, están con chamarra, pantalón, incluso con chalina, y de paso tienen un gorro, una máscara y solo se ven sus ojos, van a sentir frío. No van a sentir mucho la temperatura externa, porque muy poca cantidad de piel está en contacto con el exterior.
Por eso también que, por ejemplo, los rompevientos tienen una liga, tienen un elástico en los puños, porque así el frío pasa por fuera y no entra dentro. Si no tuviera eso, el frío entraría dentro de la ropa y sí, percibiríamos ese frío. Entre mayor cantidad de receptores se activen, con mucha mayor facilidad determinamos las variaciones de temperatura. Así que, lo que ven comúnmente, por ejemplo, se calienta la leche para el bebé y la mayoría de las personas, ¿qué hacen? Unas cuantas gotitas en la mano. ¿Eso realmente valorará la temperatura? No. En especial si está la persona acostumbrada a manejar cosas calientes, ¿realmente en la mano va a poder ver si está caliente? Ahora ya saben por qué muchos bebés se queman a veces al tomar leche. ¿Qué tienen que hacer? Calentarla la leche y apoyar todo el biberón en el antebrazo o en la cara o en el cuello. Activemos una mayor cantidad de receptores para poder determinar la temperatura. ¿Y por qué usar el antebrazo, la cara o el cuello? Porque son áreas que generalmente no están tan expuestas a las variaciones de temperatura. Así que no están como las manos adaptadas al calor o al frío. Todos ustedes que cocinan, por ejemplo, tranquilamente pueden agarrar objetos incluso a 70 grados sin quemarse, sin sentir calor. Personas que no cocinan, agarran algo a 50 grados y ya les quema. Les calienta bastante. Entonces, imagínense, tomo el biberón, lo pongo en la palma. No voy a tener nada. Tiene que ser un área más grande y un área que no haya tenido mecanismos de adaptación. Ahora ya entienden por qué hay muchos bebés que se les da el biberón y lo escupen. Y uno piensa que no quiere su leche todavía o algo. No, es que está muy caliente. Pero no lo siento caliente, claro, porque lo ha puesto en su mano. Tiene que ser en un área más grande que no tenga un mecanismo de adaptación. Por último, estas señales térmicas también se van a transmitir por lo que viene a ser la vía anterolateral, así que también forman parte de lo que viene a ser el síndrome de Brown-Séquard. Y tanto las señales térmicas como dolorosas, no se olviden, son vías de transmisión más lentas que la vía de la columna dorsal del menisco medial. Lo que quiere decir que para la parte térmica, por ejemplo, primero siento la presión y luego recién voy a sentir la temperatura. Y hasta entonces, si es que esto está a 100 grados, mi mano ya se ha quemado. Mi mano ya se quemó, porque primero fue el tacto y luego recién fue el dolor. ¿Alguna duda o pregunta que tengan? Doutor, quando ativar com 2 pontos de dor e apêndice, sente a dor no gasto? No necesario. No, un teste. No, es que lo que estás haciendo es una maniobra para identificar irritación peritoneal, que son signos de apendicitis. No estás activando el dolor del apéndice, porque en el momento en que presionas, ya estás generando un estímulo parietal, por lo tanto, el dolor se va a localizar ahí. Sí. Exacto. Lo que hacemos nosotros al presionar y soltar en el abdomen, al buscar esos puntos de presión, es identificar si es una apendicitis o no. En toda apendicitis hay irritación peritoneal, lo que quiere decir que va a haber defensa peritoneal, el abdomen se vuelve duro. Y otra forma de irritación peritoneal es cuando apretas y sueltas rápido, el peritoneo rebota. Y ese rebote de peritoneo genera un dolor intenso. Entonces, ese es un signo positivo de irritación peritoneal. Y si tienes un paciente que ha percibido un dolor aquí, tiene fiebre y haces estas maniobras, lo más probable es que sea apéndice. Si lo ves amarillo, no es apéndice, eso es vesícula. Exacto. Entonces, son signos que buscamos. Y no se olviden lo que viene a ser los sistemas de dolor referido. Yo puedo buscar puntos dolorosos a este lado. Si son bilaterales, es un dolor renal. O puede ser ureteral. Si es aquí, puede ser apéndice o intestino delgado. Si genero los puntos de presión y el dolor se viene a este lado, esto no es apéndice, esto es vesícalo o hígado. Y dependiendo del dolor, dependiendo de la localización e incluso la palpación, puedo identificar cuál es el órgano que está generando o que tiene la lesión. Semiología van a aprender, no se preocupen. ¿Alguna otra duda?
Bien. Los que llegaron tarde, que vengan a hacerse